Gloria a Jesucristo. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Gracias, Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vamos a leer un verso, el verso 15. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Verso 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriere los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse sin dejar de bendecir al Señor. Gloria a Dios. Este hombre que fue sanado, él había sido ciego de nacimiento. O sea, un ciego de nacimiento es, hermano, algo que no es producto de una enfermedad, un accidente, es congénito, es una cosa muy complicada. Pero él hace una declaración que nos lleva a pensar mucho acerca de lo que es la fe. En el verso 32 él hace una declaración importante de analizar. Él dice: desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Desde el principio, dice él, ¿no? Esa expresión desde el principio es una expresión que indica desde antes que yo naciera. No se ha oído en Israel que un hombre haya sanado a un ciego de nacimiento. Es decir, desde hace muchos años no se oye de algún milagro. Cuando nosotros analizamos las Escrituras, vemos que el último profeta del Antiguo Testamento, cuando él muere, ya Dios no habló ni se manifestó a nadie durante 400 años. 400 años sin que Dios hiciera ningún milagro, sin que Dios revelara un sueño o una visión, ningún tipo de obra sobrenatural vino sobre nadie durante esos 400 años. Apareció Juan el Bautista, que fue el profeta que aparece en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, no hubo una sanidad a través de él, pero él anunció a uno que iba a hacer grandes cosas, y ese era nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo apareció en escena, cumpliendo ya un propósito del Padre en este mundo, Él comenzó a hacer cosas extraordinarias, como sanar a este ciego de nacimiento.
durante todos los años de religiosidad, en esos 400 años, ¿por qué no hubo un milagro? Porque la fe decayó. Jamás Dios va a hacer un milagro si no hay fe. Ninguna obra divina, sobrenatural, celestial, puede venir sobre nadie a no ser que tenga fe. Porque la fe es el único mecanismo que genera la acción sobrenatural. La fe hace que aparezca lo sobrenatural. Nosotros vivimos rodeados de un hecho natural. Nuestra vida está establecida dentro de los parámetros naturales. Nada hay sobrenatural que nos rodee. No existe nada en este mundo que viole, altere las leyes de esta tierra, las leyes físicas, etcétera. Todos, a través de la ciencia, que de manera lógica y ordenada busca establecer el orden de las cosas, nosotros vivimos bajo esa garantía científica. Y la ciencia establece que hay leyes que no pueden ser alteradas. La ciencia establece que las cosas naturales no pueden ser de alguna forma transformadas en sobrenatural. Dentro de la lógica científica y humana se establece todo lo que ya se conoce como la creación y todos los sistemas que en ella encajan. Por eso es que la ciencia, o mejor dicho, los científicos, son muy pocos a creer en lo sobrenatural. Para ellos tiene que existir alguna razón que ha producido ese hecho. Y cuando no lo encuentran, guardan silencio o lo toman como un hecho místico, como algo que no se entiende, pero que no es aceptado por la ciencia. La ciencia está limitada a lo natural. Nosotros somos personas comunes y corrientes. Nosotros, cada uno de los que estamos aquí, no somos extraordinarios, no somos sabios, no somos personas que sobresalgan dentro de esta sociedad. Somos personas comunes. Pero nosotros hemos conseguido algo o nos ha sido dado algo que va más allá del entendimiento humano: la fe. La fe mueve el brazo del Dios que no vemos. Hace posible que sucedan cosas que escapan al orden de lo natural. Y una persona que no sabe leer ni escribir, una persona sencilla, una persona llena de defectos, de errores y debilidades, puede hacer por medio de la fe que ocurran hechos sobrenaturales, lo que le llamamos comúnmente como milagros. Porque los milagros son hechos sobrenaturales que escapan al entendimiento humano. Las sanidades, los milagros,
Las cosas que van más allá de la lógica son producidas por Dios en aquellos que tienen fe en Dios. También el diablo hace cosas sobrenaturales, pero con la gente que le busca a él. Gente que busca encontrar cosas o hacer cosas o que se hagan cosas por medio de la brujería, del ocultismo. Y allí, en esa área del ocultismo, existen fuerzas tenebrosas de maldad, fuerzas satánicas que logran objetivos. Recordemos la historia de Moisés, cuando Dios lo envía a Faraón y Moisés tira su báculo, su vara, al piso y se convierte en una serpiente. Pero los hechiceros que estaban a la orden del Faraón también tiraron sus báculos, sus varas, y también se convirtieron en serpientes. Pero la Biblia dice que la serpiente de la vara de Moisés se tragó a las serpientes de la vara de los hechiceros. Porque Dios siempre ha demostrado que su poder es superior al poder del mal. Bendito sea el Señor. El escepticismo es por la falta de fe en que vivimos en el mundo. No creemos que Dios pueda hacer cosas extraordinarias. Nos volvemos como Tomás. Si no veo, no creo. Pero Dios le demostró a Tomás que primero hay que creer para después ver. En las cosas de Dios es así. Creemos primero para poder ver la gloria de Dios. En el mundo secular, primero se ve para creer o aceptar algo. Entonces, no había fe en Israel, que era el pueblo de Dios. Las religiones que surgieron durante esos 400 años, ninguna de esas religiones promovió a la fe. Ninguno de ellos, de los líderes religiosos, porque estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los escribas, los maestros de la ley, líderes de las diferentes religiones de esa época. Ninguno de ellos movió jamás el brazo de Dios para ver un hecho sobrenatural. Por eso es que aquel hombre que había sido ciego lo expresa. Él está dando un testimonio real. Él dice, desde el principio no se ha oído, nunca se ha escuchado que alguien sane a un hombre ciego de nacimiento. Para que esto ocurra es que Dios está con él, está diciendo aquel hombre. Porque para él este es un hecho milagroso, del cual él es testigo directo, porque él es el que fue sanado, él es el que recibió el milagro. Los fariseos le dijeron, ese hombre es pecador. ¿Cómo vas a creer si ese hombre es pecador? El ciego responde, o el que había sido ciego, si es pecador, la verdad es que no lo sé. Lo único que sé es que él me sanó. Y ese es un hecho irrefutable, decía aquel hombre. Entonces los milagros son hechos por medio de alguien que tenga fe.
no había fe. Sí había doctrina, sí había alabanza, habían ritos ceremoniales, todo eso había. Palabra de Dios había, pero no habían milagros, porque no había fe. La Biblia dice que en una oportunidad el Señor llegó a Nazaret y dice que no pudo hacer allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Porque la gente de Nazaret conocía a nuestro Señor Jesucristo como hombre. Jesús había nacido en Belén, pero se crió toda su vida, durante 30 años de su vida, se crió en Nazaret, vivió en Nazaret, trabajó en Nazaret. Él era carpintero igual que su padre, José, su padre terrenal. Y como carpintero seguramente hizo muchas puertas, muchas ventanas, muchas sillas, muchas mesas. ¿A quiénes? Pues a la gente que vivía en Nazaret. La gente de Nazaret lo vio crecer, lo vio desde niño, lo vio jugar, lo vio corretear. Sabían quiénes eran sus padres, conocían a José, conocían a María, conocían a sus hermanos. La gente entendía perfectamente que él era un muchacho que se había criado allí entre ellos. Pero a los 30 años de edad, cuando él se va de Nazaret y pasa el tiempo y él retorna a Nazaret, él comienza a hablar de cosas que son celestiales, que tienen que ver con su padre. Él comienza a declarar que su padre es Dios. Y la gente de Nazaret no aceptaba eso, porque la gente de Nazaret lo había visto crecer desde niño, lo habían visto trabajar en la carpintería, sabían quién era él y quiénes eran sus familiares. Y de repente viene este a decir cosas y hablar cosas tremendas. ¿De dónde tiene, decían ellos, esta sabiduría? ¿De dónde hace estos milagros? Tal vez comenzaron a pensar de que Jesús estaba metido en alguna práctica de ocultismo. Se había vuelto algún milagrero, se había metido de repente a una religión mística. Tantas cosas podían pensar, porque ellos lo conocían. Yo tengo un primo que en esos años, cuando yo todavía estaba muchacho, mi primo, que era mayor que nosotros, tenía un amigo. Y este amigo pues era un hombre tomador, fumaba. Era un hombre mundano, igual que mi primo, igual que todos nosotros en esa época. Y él nos vio a nosotros tomábamos con él, crecimos, comenzamos a tomar con él. Pero cuando nos convertimos al Señor y yo comencé a hablarle de Dios, él me mira y me dice: oye, ¿de qué tú me vienes a mí a hablar de Dios? Y yo sé quién tú eres. Yo te he visto borracho, yo te he visto así, yo te he visto así. ¿Qué vienes a decirme a mí ahora, a hablarme de Dios y de cosas? A querer moralizarme. Por más que yo le decía, eso era antes. El Señor cambió mi vida. No, él no aceptaba eso. Él era un hombre muy inteligente, era un profesional. Y él no aceptaba que yo le hablara del Señor a él, porque él me conocía o me conoció en mi vida pasada, en mi vida mundana. Siempre vienes a mí a hablar, si yo te he visto borracho con Roberto, tu primo, que vienes aquí a hablarme ahora de Dios, del cielo.
Pero bueno, es lo mismo que le pasó al Señor en Nazaret. Yo conozco a su papá, a su mamá, a sus hermanos, la carpintería donde él trabajaba, lo hemos visto crecer. ¿Y de dónde viene a hablar estas cosas? De Dios, que su padre es Dios. Se ha vuelto loco. Y no pudo hacer el Señor muchos milagros allí a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad no permite que Dios se manifieste. La incredulidad está relacionada con la duda, con el escepticismo. No es fácil creer. Alguna persona cree que tener fe es fácil. No es fácil tener fe. Y no todas las personas tienen fe tampoco. La mayoría no tiene fe. Cree tener fe. Algunos dicen, yo tengo fe porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y ellos creen que porque oyen la palabra de Dios ya tienen fe. No. La palabra de Dios nos motiva a la fe. Pero no es que porque tú escuchas ya tienes fe. Es cuando tú crees. Es cuando tú entiendes que Dios es todopoderoso, que es sobrenatural. Ahí sí. Cuando tú crees y pones en práctica la palabra, es decir, crees a la palabra en los momentos que es necesario pedir, entonces esa fe mueve el brazo de Dios. Pero no es que por oír ya tienes fe. No, para nada. Tienes conocimiento. Una cosa es el conocimiento de la Biblia y otra cosa es que tengas fe en lo que dice la Biblia. Son dos cosas totalmente diferentes. El conocimiento no es lo que te da fe. El conocimiento te motiva a creer. Si tú no llegas a creer, aunque tengas el conocimiento de toda la Biblia, no va a haber nunca nada sobrenatural en tu vida. Jamás Dios va a hacer algo en tu vida, porque Dios actúa solamente en las personas que tienen fe. El que no tiene fe, aunque tenga una religión bien grande, no puede recibir nada de Dios. Porque Dios solo se mueve por la fe de las personas. Es la única manera. Miren, el Señor no sanó a todos, pero sí sanaba a los que creían. Y cuando había algún imposibilitado como este ciego, o como un paralítico que lo llevaban al estanque de Siloé porque decían que cada cierto tiempo un ángel descendía y movía las aguas del estanque y el primer enfermo que llegaba ahí era sanado. Entonces a él lo llevaban, pero no sabían en qué momento se iban a remover las aguas. Y cuando había gente que no podía valerse por sí misma, entonces el Señor se acercaba para motivarlo a la fe. El Señor se acercaba, como al paralítico que le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Qué pregunta, no? A un enfermo. ¿Qué paralítico no quiere ser sano, hermano? ¿Qué ciego no quiere ser sano? ¿Qué mudo no quiere ser sano? Cualquier enfermedad que tenga la persona quiere ser sana. Parece una pregunta torpe preguntarle a un enfermo si quiere ser sano. Pero no era una pregunta torpe. Él necesitaba, el Señor necesitaba que esta persona creyera en Él. Que esta persona dijera, sí, quiero ser sano, ¿qué puedo hacer?
el Señor movía a la fe. Por eso que cuando alguien, como el centurión romano, que le dijo, mi criado está enfermo, Jesús dijo, pues vamos para sanarle. Y él dijo, no, Señor, di la palabra y mi criado sanará. Y el Señor entonces, maravillado, decía públicamente, en verdad os digo, que en todo Israel no he hallado tanta fe como en este hombre. Bendito el Señor. Y luego dijo, ve, tu criado está sano. Cuando aquel hombre llegó a su casa, el criado salió a recibirle totalmente sano. Cuando preguntó a qué hora se había sentido bien, le dijo, a tal hora me sentí sano. Y era la misma hora cuando él le dijo al Señor, di la palabra y mi criado sanará. Fe. Personas que tuvieron fe. Una mujer que padecía de flujo de sangre, que es lo mismo decir, sufría de hemorragia. De repente era poliquística. Las mujeres que tienen quistes ováricos o en el útero, esos quistes les producen sangrados. Y cuando esto se agrava, el sangrado es continuo y no para. Entonces es algo que no lo pueden detener. Se pueden colocar paños, se pueden colocar para que no chorree la sangre por sus piernas, pero no pueden impedir el flujo de sangre que siga saliendo. ¿Y esto qué trae como consecuencia? Como consecuencia te trae una anemia, porque vas perdiendo sangre continuamente. Y te vuelve anémica. Y entonces te puedes morir por anemia porque tus glóbulos rojos descienden. De 15.000 hematíes o glóbulos rojos, llegas a tener 5.000, 4.000, ya estás en un estado crítico, en una anemia severa, te trae la muerte. En Israel la mujer no solamente le podía traer la muerte, sino que toda mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda, según la ley de ese tiempo. Entonces esta mujer había gastado todo cuanto tenía en médicos. Había ido un médico a otro y nadie pudo solucionarle el problema. Hoy en día las cosas siguen igual. Los médicos no te pueden solucionar el problema. Primero entras a un tratamiento a ver si a través del tratamiento logra balancear tu estado y que ya no siga fluyendo la sangre, y controlar a través de medicamentos que en la mayoría de casos son anticonceptivos, que no son buenos, pero son los únicos que pueden usar, porque es lo único que hay. Y si no se puede, entonces tienen que sacarte el útero, hacerte una operación, sacarte el útero para que puedas de alguna manera salvarte. Pero ya no puedes tener hijos, ya es un problema muy grande. Imagínense si ahora con toda la tecnología y con toda la ciencia tan avanzada que tenemos, no hay todavía un resultado que se diga con esta terapia o con esta forma se puede curar. No, no se puede.
Imagínense en la época de esta mujer, cuando todo era rústico, no había el avance que hay ahora. Ella gastó todo cuanto tenía en médico y nada pudo resolver. Pero un día escuchó de Jesús. Dice la Escritura que ella, al escuchar que Jesús estaba en un determinado lugar dentro del pueblo, rodeado de una gran multitud, ella se armó de valor y de fe. Y ella dijo para sí misma, porque no habló con nadie, habló con ella misma, ante su realidad, ante su problema. Al final no tenía ya nada que perder. Ella no podía tocar a nadie porque ella era inmunda según la ley. Pero se armó de valor y se dijo a sí misma, si tan solo tocare el borde del vestido de su manto, seré sana, dijo ella. Y salió con esa fe. Si yo logro tocar su vestido, seré sana. Si toco la túnica, seré sana, decía ella. Completamente convencida de que eso iba a suceder. Y cuando vio la gran multitud se acercó. De hecho, nadie sabía que ella tenía flujo de sangre. Ella esperaba que ninguna gota de sangre se notara o apareciera, porque la podían apedrear. Y se abrió paso con su debilidad anémica, débil. Se abrió paso entre la multitud que estaban allí y extendió la mano y tocó el vestido del Señor. Y cuando tocó la túnica, quedó sana en el acto. Se detuvo el flujo de sangre y ella lo sintió. Bendito sea el Señor. Y el Señor, que iba caminando apretado de la multitud, se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro, que era un hombre rápido de mente, dijo, Señor, ¿qué dices? Alguien me ha tocado. Pero si la multitud te aprieta, te empuja y tú dices, ¿alguien me ha tocado? Es que alguien me ha tocado con fe, porque virtud ha salido de mí. El Señor Todopoderoso no necesitó mirarla, no necesitó conocer el caso de ella para obrar un milagro. Solo bastó la fe de la mujer. Y cuando tocó al Señor, virtud del Señor salió y él lo sintió y comenzó a buscar quién me ha tocado, y hasta que ella se postró y le contó y le dijo, yo te he tocado. Mujer, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. La fe de esa mujer activó el poder de Dios. Y eso es algo que muy poco se ve. Como historia bíblica es emocionante. Nos gozamos cada vez que hablamos de esta historia. Y reconocemos la fe de esta mujer. Y reconocemos el poder de Dios que se activa por la fe. Pero es como una cuestión de historia. No es una realidad en nosotros. Porque nosotros carecemos de fe. ¿Cuántas enfermedades hemos tenido? ¿Cuántas veces hemos necesitado una intervención divina? Y hemos
acabado buscando todos los recursos humanos, tratando de resolver por medio de la ciencia, de la medicina, de las hierbas, de las semillas, de esto, de lo otro. Pero no hay fe. Y nosotros justificamos ese hecho diciendo es que yo ya a Dios le he pedido muchas veces, pero Él no me ha querido sanar. ¿Cómo no va a querer? No es que no haya querido sanar, es que no tenemos fe. No tenemos la fe de esa mujer. No tenemos la fe del centurión romano que dijo, di la palabra y mi criado sanará. No tenemos la fe de aquel leproso que se postró y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Él sabía que podía. Si quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, quiero. Y al instante su lepra desapareció. Gente que se abrió paso. Gente que creyó. Y el Señor vio a este ciego de nacimiento. Escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y le untó los ojos. Y le dijo, ve y lávate en el pozo del Siloé. Y claro, alguien lo llevaba. Se lavó y regresó viendo. Él ni siquiera sabía quién le había dicho eso porque él no lo veía. Sabía que era Jesús, pero no sabía quién era físicamente. ¿Por qué el Señor hizo lodo? ¿Por qué simplemente no le dijo, sé sano y ya? Porque necesitaba motivarlo a la fe. Él tenía que creer. Para que se lograra el milagro, él tenía que creer. Por eso le dijo, ve y lávate. Y esa acción de ir a lavarse era una acción de fe. Se lavó y recobró la vista. Por primera vez en su vida, él pudo ver. Por lo general, una persona que ha nacido ciega y tiene el milagro de ver, no sabe todavía medir distancias. O sea, hay muchas cosas en la vista que no es solamente ver. Hay que adaptarse a la forma de ver. Por eso una persona cuando va perdiendo la visión, va perdiendo también estabilidad. Se cae. No tiene reflejos. Va perdiendo los reflejos. Entonces, cuando una persona como este hombre, al tener la vista por primera vez, tuvo que ir adaptándose a los reflejos, a las distancias, porque él no conocía nada de esas cosas, no era solamente ver. Y luego, la hermosura de todo, los colores de la naturaleza, de los animales, de las personas, sus rostros. Verse a sí mismo. Para él era algo extraordinario. Él no sabía qué hacer, cómo agradecer. Se fue al templo. Fue lo primero que hizo, fue ir al templo.
¿A qué? A darle gracias a Dios. Pero lo interceptaron en el templo. ¿Quiénes lo interceptaron? Los fariseos, los religiosos, los principales. Lo detuvieron y le dijeron: es verdad, porque escuchamos un alboroto, que tú eras ciego de nacimiento. Primero le preguntaron a sus padres: ¿es verdad que tu hijo nació ciego? Sí, nació ciego. ¿Cómo es que ve ahora? Y como ellos tenían miedo de que los botaran del templo, que tuvieran represalias, dijeron: no sabemos. Preguntarle a él, edad tiene. Y ahí es donde vienen donde él. ¿Es verdad que naciste ciego? Sí. ¿Y cómo es que ves? Bueno, alguien me dijo, me untó lodo en los ojos y me dijo: ve y lávate en el estanque. Y me lavé y regresé viendo. Eso no puede ser, porque está violando la ley. Ha hecho lodo en día de reposo. Está violando la ley. Es un impostor. Es un mentiroso. Y comenzaron a presionarlo. Hasta que el mismo hombre que había sido ciego les dice: bueno, que yo sepa, ustedes deberían creer en él también. Porque Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él, a ese oye. Se molestaron y lo botaron del templo. Lo expulsaron. Cuando él estaba expulsado del templo, se acercó el Señor donde él. Y le dijo: ¿crees en aquel que te dio la vista? ¿Quién es, Señor, para que crea? El que habla contigo, ese es. Creo, Señor. Y le adoró. Bendito el Señor. Jesús hizo muchos milagros. Dice la Biblia que si se escribiera todos los milagros y sanidades que él hizo, no cabrían los libros en el mundo. Miles y miles de milagros. Todo el día haciendo milagros, haciendo sanidades. Gente que caminó siendo paralítica, ciegos que veían, leprosos limpiados, muertos resucitados. Lázaro, 4 días de enterrado, agusanado, salió caminando. Cuando el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Y salió de la tumba Lázaro. Entonces, cuando la gente oye estas historias, no lo creen. Miren, para la gente es difícil aceptar que a través de Moisés Dios abriera el mar en dos y lo congelara. Porque abrió el mar y lo congeló. Lo abrió con un viento recio y dividió las aguas, y el viento helado congeló. De tal manera que se hicieron 2 muros de hielo para que el mar no volviera, como diques que contenían las aguas de puro hielo, un espesor de hielo tremendo. Cuando los israelitas pasaron y Faraón y su ejército venían cruzando también, Dios envió otro viento, un viento caliente, que derritió el hielo y se volvió a juntar las aguas. Y sepultó a Faraón y a todo su ejército, todos ellos murieron. Hace poco tiempo salió en las noticias que en el Mar Muerto, que es el Mar Rojo, por donde había cruzado, en ese Mar Rojo donde había cruzado Israel y donde había muerto Faraón y su ejército, dice la noticia que han encontrado en ese sector del mar
en las profundidades un montón de ruedas de carruajes, un montón de armas y de cosas. Y creen que todo ese armamento y todos esos carruajes allí tirados, enmohecidos, eran pues los carros de Faraón, porque lo encontraron justo en el Mar Rojo, donde la Biblia señala. Entonces, cuando se dice o se cuenta esto, la gente se ríe, que se abrió el mar, que Dios sacó una costilla del hombre e hizo a la mujer. Están creyendo esas bobadas, dice la gente. Que del polvo de la tierra hizo un muñeco e hizo al hombre. Que el Señor les envió maná para que se alimentaran. ¿Dónde está ese maná? ¿Quién ha visto ese maná? Porque cuando la gente quiere justificar su incredulidad, te buscan lo que sea. Es como cuando dicen, ay, pues muéstrame a Dios para creer. ¿Dónde está Dios? Yo no lo veo. Está como ese ruso, Gagarin, que fue el primero en llegar al espacio a través de un cohete espacial y bordeó toda la Tierra en el espacio, y cuando él llega, él dice, he estado en el espacio y no he visto a Dios por ninguna parte, en un tono de sátira, de burla. No he visto a Dios. Dicen que Dios está en el cielo, yo no lo he visto. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Así dice la Biblia. Y la gente cree que pueden, porque ellos quieren creer, a ver que se me aparezca Dios, y como que Dios le va a hacer caso para que crean, ¿no? Un día murió un hombre, dice la Biblia, 2 hombres murieron, un rico y Lázaro. Y el rico, estando en tormentos, le dice a Abraham, Padre Abraham, envía a Lázaro para que avise a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. Y conociéndolos como son, van a venir a este lugar de tormento, que les avise. ¿Y cuál fue la respuesta? No. La ley y los profetas tienen. Si no creen a los profetas, van a venir al infierno donde estás tú, de todas maneras. Los profetas hablaban la palabra de Dios. La ley era la palabra de Dios. Si no crees a la palabra de Dios, pues no crees en Dios. Y si no crees en Dios, no crees en nada de lo que Él ha hecho. Y por más que se te diga que sí, y por más que se te hable y se te explique, tú te vas a burlar y vas a decir que no. Que Dios detuvo la tierra, dice. No solamente la detuvo en una ocasión, la detuvo en una segunda ocasión y la hizo retroceder 10 grados. Imposible. Porque nosotros viajamos a una velocidad. La Tierra viaja a una velocidad en el universo, porque el universo viaja completamente, el universo da vueltas, viaja, y la Tierra viaja en el universo. Pero la Tierra no viaja estática, la Tierra viaja dando vueltas 24 horas al día en un estado de rotación y de traslación alrededor del Sol, pero viaja. Y se entiende por las leyes físicas y por la ley de la inercia que todo objeto en movimiento, cuando se detiene, hace que todo lo que esté encima se venga abajo. ¿No le ha pasado cuando ha ido en una mototaxi del hermano Gerald
y este ha frenado de golpe, no se ha ido de cabeza para adelante. Porque está a una velocidad. Sea una moto, sea un carro, un camión, un ómnibus. Está en movimiento. Lo que está en movimiento cuando se frena de golpe hace que todo se venga hacia adelante. Entonces decir que la tierra se detuvo es en la lógica científica, es decir que se sale el mar, los ríos, se caen las montañas, se caen los árboles, se vienen abajo las casas, las personas, o sea, es un desastre total. Eso es si fuera un hecho natural. Pero cuando es Dios interviniendo, nada malo pasa. Porque Dios es el Dios que hace que lo único que suceda sea bueno. Con Dios nada malo pasa. Y un día Josué estaba peleando una batalla con Israel contra los enemigos y él veía que se acercaba la noche y si llegaba la noche iban a perder la batalla. Así que él, en un acto de fe en el Dios que él servía, le dijo al sol y a la luna: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Es decir, deténganse donde estén. Por supuesto que él no sabía que no era el sol ni la luna la que estaban dando vuelta, era la tierra. Él no tenía conocimiento de astronomía ni nada de eso, menos en esa época. Pero en su fe, él dijo: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Jalón. Es como decir: sol, detente en el sur y tú en el norte. No te muevas de ahí. Y no hubo noche. Ese día no hubo noche hasta que ganaron la batalla. Y cuando ganaron, nuevamente comenzó el atardecer. ¿Quién va a creer esas bobadas? Dice la gente. Un hombre le dijo a Dios: si mi sombra, que está acá, se pasa para acá, entonces creeré. Y Dios hizo que la sombra cambiara. Y luego dijo: si la sombra retrocediera 10 grados, entonces creeré. Y la sombra retrocedió 10 grados. Eso significaba que para que haya un cambio de lugar en la sombra, tenía que entenderse que el sol había cambiado de posición. Y si retrocedía 10 grados, entonces la tierra está retrocediendo 10 grados. Imposible para el hombre. Para Dios todo es posible. Cuando se habla de Jonás, que como que Jonás se metió en una ballena y la ballena lo llevó, que están locos. Que la ballena lo llevó a Nínive. ¿Quién se va a creer ese cuento, no? Pero sin embargo es un hecho histórico. Que nuestro Señor mismo lo dijo. Como estuvo Jonás en el vientre de ese pez, así estará el Hijo del Hombre también dentro de la tierra. Además, yo creo a lo que dice la palabra de Dios.
Y si la palabra me hubiera dicho a mí que Jonás viajó en una sardina, le aseguro que yo lo creo. Porque Dios no falla. La fe nuestra es tomado por locura. Por eso dice la Biblia que la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio, la palabra de Dios, es locura para los que se pierden. Mas para nosotros es poder de Dios. Esta palabra es poder de Dios cuando la creemos, cuando la entendemos. La gente que vive sin la palabra de Dios, viven en total incredulidad. No solamente de las cosas de Dios, son incrédulos en todo. No creen a nada. Y por eso no pueden conocer a Dios. Porque a Dios solamente se le conoce por la fe. No hay otra manera de creer en Dios, sino por la fe. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero sí vemos los resultados. Porque este universo tan perfecto no puede haberse hecho de una explosión, hermano. Eso sí sería una bobería. Que la nada hizo algo, la nada no hace nada. En el libro de Hebreos dice la Biblia que lo que hoy se ve, todo este mundo, fue hecho de lo que no se veía. Y no está diciendo que fue hecho de la nada. Está diciendo que fue hecho de lo que no se veía. Es decir, de algo que está allí pero que no se veía. ¿Y qué era lo que no se veía? La palabra de Dios. Porque la Escritura dice que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y también la tierra y todo lo que hay en él. Por la palabra de Dios. Otro verso bíblico dice, Dios dijo y existió. Su palabra, creadora. Con su palabra Él sustenta todo. No solamente lo ha creado, lo sustenta. Amado hermano, hay que tener demasiada incredulidad para no entender cómo florecen las plantas, cómo dan semilla, cómo el mar tiene límites, la riqueza del mar, las propiedades de la tierra, el petróleo, el gas, el oro, la plata, el cobre. Cosas que Dios ha establecido para que el hombre las explote y pueda desarrollarse. La inteligencia del ser humano, el cuerpo humano, solamente observar la vista es algo extraordinario. Ningún lente de ningún celular, por sofisticado que sea, tiene el alcance de lo que tiene la vista. Mire que hay computadoras súper complejas y extraordinarias, pero no se comparan al cerebro humano que las ha creado, que las ha inventado. Dios muestra su poder por medio de las cosas hechas. No necesita aparecerse para que un incrédulo crea. Es como usted tiene un reloj y uno le pregunta, ¿y ese reloj que se hizo solo? No, alguien lo hizo. ¿Y usted vio al que lo hizo? ¿Conoció al que lo hizo? ¿Estuvo presente cuando lo hizo? No, pero se supone pues que alguien lo ha hecho, hay una compañía, hay todo un sistema, pero tú no estabas ahí. ¿Por qué crees tanto en que porque
hay un artefacto, pues está el reloj. Y ese reloj es la garantía de que hay una mente inteligente que lo ha fabricado. Pues es lo mismo con Dios. Un mundo tan inteligente como este, con un sistema tan sofisticado, con leyes físicas, con leyes extraordinarias como el ciclo del agua, la ley del carbono. Hermano, por las cosas hechas entendemos que hay una mente inteligente, alguien la creó. Y te creó a ti y a mí. ¿Cómo podemos ser tan incrédulos? Lo único que podría pensarse es tu orgullo. Nada más que eso. ¿Saben ustedes cuántos filósofos han surgido a través de la historia? Hombres de ciencia, gente que ha escrito libros, gente pensante, inventores, gente de todo tipo que ha querido minimizar, disminuir y anular a Dios, su palabra y sus hechos. Y nunca lo han podido. No pueden. Porque es irrefutable la obra de Dios. Es irrefutable. Por más que digan lo que quieran decir. Que el Big Bang, que la evolución, que de una larva salió un pez y que este luego salió a la tierra, le crecieron patas y luego voló y no sé cuánto, y de ahí apareció el mono y del mono salimos nosotros. ¿Te cree eso, hermano? En eso sí soy escéptico. Pero en las cosas que Dios ha hecho es irrefutable. No se puede refutar. Solo la gente llena de orgullo, que quiere mantener una posición de sabiondo cuando no sabe nada. No puede resolver sus propios problemas. No puede sanarse a sí mismo, pero quiere o cree que puede conocer todos los misterios del universo. Porque tiene una filosofía, porque ha leído un librito por ahí o porque ha estudiado en una universidad, cree que sabe. No sabes nada, no sabes ni dónde estás parado. Una vez Job, y con esto termino, se puso a decirle a Dios, ¿dónde estás? Quiero verte, quiero hablar contigo, quiero saber por qué me pasa lo que me pasa. Hasta que Dios se le apareció. ¿Tú quieres contender conmigo? ¿Quieres hablar conmigo por qué te pasan las cosas? ¿Quieres cuestionar lo que yo permito? ¿Quieres tú saber por qué yo he permitido las cosas que te pasan? Antes de responderte, déjame hacerte unas preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía crecer los huesos en el vientre de la mujer? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice la osa mayor y la osa menor en el firmamento? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse límites al mar y los encajoné a todo el océano en un solo lugar? ¿Dónde estabas tú? ¿Puedes comprender esas cosas? ¿Puedes comprender los misterios de la nieve que están resguardadas para los tiempos del fin? ¿Puedes comprender que en el mar hay caminos? ¿Sabían ustedes que en el mar hay caminos? Dios comienza a decirle a Job las cosas grandes que él ha hecho. ¿Y dónde estabas tú, Job, cuando yo hice eso? Tú no sabes nada, tú quieres cuestionarme, tú quieres contender conmigo, pero tú no sabes nada. Yo soy el Dios que ha hecho todas estas maravillas. Soy el que controlo todas estas maravillas y soy el que controlo tu vida. Yo soy el que te he dado la vida, por mí existes.
Y yo soy el que sé por qué te pasa esto, por qué te pasa lo otro. Yo lo permito, yo sé por qué. No hay forma de que cuestionemos a Dios. El que quiera contender con Dios puede hacerlo. Pero pasarás al grupo ¿de qué? De los escépticos. Y que al final, ¿cuál es el logro? Una vida escéptica, una familia escéptica, una sociedad escéptica, incrédula, sin valores. Pero con Dios hay sentimientos nobles, hay valores, hay moral, hay una fuerza especial de Dios en nuestra vida, hay gracia de Dios, hay una conducta recta y sobre todo hay amor para perdonar, para comprender, para salir adelante. Esos son los resultados de creer en Dios. Los resultados de no creer en Dios, ¿cuáles son? Guerras, violencia, maldad, vicio, poco valor a la vida humana. Ese es el resultado de no creer en Dios. El resultado de no creer en Dios es agarrar una pistola y meterle un tiro a alguien. Pero el resultado de creer en Dios es amar, perdonar, pasar por alto, ser tolerantes, porque Dios es amor. Y no es que nosotros estamos inventando el amor, eso viene cuando creemos en Él. Él lo da, porque sin Él no podríamos, por más que quisiéramos. No podríamos. ¿Cómo perdonar a un infiel? ¿Cómo perdonar a un asesino de tu familia? ¿Cómo perdonar? Es imposible sin Dios. Pero con Dios es posible. Por eso hoy yo te invito a que creas en Él. A que tú reconozcas a Dios en tu vida. Porque Él es el todo para todos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Quiero pedir a Dios por ti. Porque esta noche es necesario acercarse a Dios y el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No todos creyeron en Cristo, pero los que creyeron y se volvieron cristianos obtuvieron cosas imposibles de creer. Movieron el brazo de Dios. Dios hizo cosas maravillosas. Tal vez alguien diga, pastor, ore por mí porque yo no tengo mucha fe. No es que yo ponga en tela de juicio a Dios, pero es que no tengo mucha fe. No sé cómo tener fe. Me siento que no puedo creer. Yo necesito que ore por mí para que aparezca esa fe, esa convicción en mí del poder de Dios. Para yo creer que cuando yo oro, Dios me responde. Que cuando yo le pida algo, Él va a hacerlo. Yo quiero tener esa fe. Quiero que Dios perdone mi vida de incredulidad. Quiero que Dios me perdone mis pecados. Quiero que Dios esté conmigo. Yo quiero sentirlo. Yo quiero experimentarlo. Que Dios me ayude a tener fe.
ore por mí. Si hay alguien que desea la oración, allí donde estás, lo único que tienes que hacer es levantar tu mano derecha y yo haré una oración por ti en esta hora. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga esas manos que se levantan. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué bueno. Todo el que levantó su mano, póngase de pie ahí donde está. Cierre sus ojos. Incline su rostro. Y hable con Dios con sinceridad. Y dígale: Señor, yo no tengo fe. Me cuesta trabajo. Hay cosas que no entiendo. Señor, ayúdame. Señor, ven a mi corazón. Señor Jesús, sálvame. Señor, quita la incredulidad de mi vida. Quita el corazón endurecido que tengo. Señor, manifiéstate a mi vida. Mientras tú se lo dices, toda la iglesia se pone de pie y me ayuda a orar por estas vidas. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Señor nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas vidas que están aquí, que han levantado su mano. Ellos reconocen su falta de fe, de seguridad en ti. Tal vez alguno hasta ha dudado de tu existencia, de tu realidad. Tal vez alguno haya pensado que es una pérdida de tiempo ser cristiano. O alguno piense que tú no respondes, que tú no te manifiestas, aun cuando te lo han pedido. Y quisiera que esta noche, Señor, tú les hagas comprender a ellos, porque yo no puedo hacerlo, pero tú sí puedes, Señor, llegar a su corazón y hacerles comprender que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: desráigate, lánzate al mar, y sería hecho. Que tienen que aprender a tener fe, que tienen que aprender a confiar en ti, que tienen que creer en ti aunque no te veamos, aunque no te podamos tocar con nuestras manos físicas. Que ellos puedan entender que tú eres real, que tú no eres el invento de nadie, que tú eres el creador de todas las cosas, que tú controlas todas las cosas, Señor, y que nosotros existimos gracias a ti por la vida que nos has dado. Señor, muéstrales tu grandeza, a que ellos puedan entender y tener la convicción de creer en ti, Señor, de tener esa fe, para que ellos mismos reciban cosas tuyas, para que sean escuchadas sus peticiones, para que sean resueltos sus problemas. Opera en ellos, Señor. Toca a cada uno de ellos. Sálvalos, santifícalos, bendícelos, manifiéstate a sus vidas, háblales, muéstrate a cada uno, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu poder. Y si alguno está enfermo, Señor, toca su cuerpo, quita sus dolencias, quita sus males, desaparezca toda enfermedad de sus cuerpos. Mira a mi hija Yolanda, que está delicada, Señor. Extiende tu mano allá donde ella se encuentra. Toca su cuerpo, Señor. Regenera sus órganos, regenera su sangre, regenera cada célula de su organismo. Sánala. Opera en ella, Señor, la sanidad. Di la palabra y será sana. Y por cada hermano y hermana que esté enfermo, por cada vida que pide la oración por su familia, sánalo, Señor.
En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! El Señor es bueno, para siempre es su misericordia.